Ya, entonces, lo que vamos a ver ahora es, por ejemplo, bueno, eso con la introducción, es todo esto que estamos hablando acá, lo vimos en la clase pasada. Vamos a recordar algunas definiciones básicas que también vimos antes de lo que era, por ejemplo, una raíz de una ecuación. Una raíz o un cero de una ecuación es un valor de alfa que pertenece al dominio de la función, por supuesto, tal que la función evaluada en ese alfa nos da cero, ¿de acuerdo? Un método simple para obtener una aproximación a la raíz de esta ecuación es, como les dije en la clase pasada, graficar la función en el plano y visualizar más o menos cuál es la raíz para poder determinar entre qué valores está. Por ejemplo, si ustedes no, se fijan acá, nosotros acá podemos afirmar que tenemos una raíz alfa que está entre 12 y 15, aproximadamente. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos cómo podíamos probar que existía una raíz acá con f de a? Por ejemplo, si nosotros, bueno, voy a rayar un poquito acá. Estoy recordando algunas cosas que ya vimos en el otro apunte. Por ejemplo, si nosotros decíamos que a nivel gráfico observábamos, por ejemplo, que había una raíz alfa perteneciente al intervalo entre el 12 y el 15, por ejemplo, en este ejercicio, este es A, lo llamamos A y lo llamamos B. Para probar que existe una raíz alfa en este intervalo, teníamos que hacer cuánto nos daba la función evaluada en A, por la función evaluada en B, en este caso f de 12, y por f de 15, fíjense, la f evaluada en 12 nos da más o menos este valor, que es un número positivo, y f evaluado en 15 nos da este valor, acá abajo, que es un número negativo. Por lo tanto, al multiplicar estas dos imágenes, nos da un número que es menor que 0, ¿cierto? En ese contexto, nosotros habríamos probado que existe una raíz alfa en este intervalo. Esta es la existencia. Y que existe una única raíz alfa, lo teníamos que hacer demostrando que la función era creciente o f es decreciente en este intervalo, en el intervalo 12-15. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que vimos en la clase pasada. Ahí quedamos, ¿ok? Ya. Entonces ahora vamos a ver un método que es el primer método y el más sencillo, que se llama método de bisección, y consiste en lo siguiente. Nosotros vamos a suponer que f de x es una función que es continua en este intervalo, en el intervalo a, b, en el intervalo que nosotros gráficamente vimos que tenía una raíz, tal que f de a por f de b era menor que 0, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí es como lo mismo. Si esto pasa, significa que existe una raíz alfa tal que la función evaluada en alfa nos da 0. Entonces, ¿cómo se construye el método de bisección? De la siguiente manera. Voy a saltarme a la pizarra para mostrarles y después volvemos a la apunte. La idea es la siguiente. Por ejemplo, supongamos que nosotros tengamos... Claro, eso no, porque eso es una recta, tiene que ser curva. Por ejemplo, algo así. ¿Ya? Entonces, supongamos que nosotros visualizamos acá un punto A y por acá un punto B. ¿Ya? Tal que f de A por f de B nos da menor que 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, sabemos que aquí existe una raíz alfa. Entonces, la idea es que nosotros nos vamos a ir aproximando a esta raíz alfa de la siguiente manera. Primero, chequeamos que f de a por f de b es menor que 0. Entonces vamos a tomar un punto x sub 1, que va a ser igual a más b partido por 2, o sea, el a lo vamos a considerar como un a sub 1 y el b iniciales lo vamos a considerar como un b sub 1. Entonces x sub 1 va a ser igual a a sub 1 más b sub 1 partido por 2. O sea que en el fondo, ¿qué es lo que hacemos? Cortamos este intervalo a la mitad y tomamos el punto que va a ser x sub 1, ¿de acuerdo? Entonces, al tener este punto, que es el punto medio, nosotros tenemos que ver si la raíz alfa está en este intervalo o está en el otro intervalo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Partimos de uno de los intervalos y vemos que es f de a por f de x sub 1.
Si f de a multiplicado por la imagen de f evaluado en x sub 1 es un número que es menor que 0, significa que este es el intervalo elegido y el a sub 2 pasaría a ser el a y el b sub 2 pasaría a ser el b. A sub 1, perdón, y el x sub 1. Ahí me equivoqué. Y el b sub 2 sería el x sub 1. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque f de a, fíjense que nos da un número positivo acá arriba, y f de x sub 1 nos da un número negativo acá abajo. Por lo tanto, f de a por f de x sub 1 es menor que 0. Luego, ¿qué nos indica eso? Que la raíz está en este intervalo. ¿De acuerdo? Tomando esto, entonces vamos a definir ahora un x sub 2, que lo voy a escribir acá, un x sub 2 que va a ser igual a la sub 2 más b sub 2 partido por 2. O sea, nos olvidamos de este intervalo. Aquí no hay que chequear el otro pedacito, porque la raíz está o acá o está al otro lado. Entonces, tomamos un punto x sub 2, que sería el punto medio entre a y x sub 1. Supongan por ahí. X sub 2 va a estar ahí. ¿De acuerdo? Y hacemos el mismo procedimiento. Vamos a ver, vamos a decir, bueno, veamos. F de a por f de x sub 2 nos da menor que 0, fíjense. F de a es un número positivo. F de x sub 2 es un número positivo. Ah, no nos dio menor que 0. ¿Qué significa eso? Que la raíz no está en este pedacito, sino que está en el otro. ¿Se fijan? Y al estar en el otro pedacito, significa que la sub 3 que vamos a tomar es el x sub 2, y el b sub 3 que vamos a tomar es el x sub 1 anterior. ¿Ok? ¿Ya? A partir de esto, seguimos generando un x sub 3, que va a ser igual a la sub 3 más el b sub 3 partido por 2. ¿Ok? Entonces, lo que estamos haciendo en el fondo, estamos como encajonando, arrinconando la raíz alfa. ¿Se fijan? Entonces, seguimos haciendo ese procedimiento varias veces hasta que llega un momento en que dejamos de trabajar. ¿En qué momento vamos a dejar de trabajar? En el momento que nos demos cuenta, por ejemplo, si usamos el criterio, ¿se acuerdan que por ejemplo, que un x sub n menos x sub n menos 1 es menor que un cierto épsilon? Este valor lo tenemos que tener definido, tiene que ser un número pequeño, 0,01, cercano, positivo y chico. Por ejemplo, si el valor acá de x sub 3 menos x sub 2 en valor absoluto nos da menor que épsilon, la raíz alfa asterisco que vamos a considerar va a ser esta. ¿De acuerdo? Si no, tenemos que seguir sacando, iterando, encontrando x sub 4, x sub 5, x sub 6. Esto que aparece acá es con la explicación del método. ¿Ok? Ya. Entonces ahora vamos a volver al apunte. Ya, aquí está. Entonces, ahora vamos a la cosa formal. Entonces, dice, para aproximar la raíz alfa consiste en dividir sucesivamente el intervalo por la mitad hasta que la longitud del subintervalo que contiene a la raíz sea menor que alguna tolerancia especificada a épsilon. Todo esto que aparece acá es lo que les estoy explicando recién. ¿Se fijan? El producto, si es menor que 0, ahí falta un paréntesis. En general, esto es importante. Esto que está acá, estimados, es una cota, es una cota para la aproximación alfa que nosotros estamos buscando, ¿ya? En particular, esta fórmula, en un ejercicio que viene a continuación, la vamos a ocupar, ¿ya? El n, que aparece acá, a ver, espérense, me quedó muy feo esa rayita. A partir de acá, esta fórmula que aparece acá es importante, porque la fórmula que relaciona el extremo superior con el extremo inferior del intervalo, relaciona el número de iteraciones que estamos haciendo y relaciona la tolerancia. Entonces, esta fórmula más adelante vamos a ver que nos sirve para determinar el número de iteraciones necesarias para poder conseguir una tolerancia menor o igual, por ejemplo, que 0.01.
Entonces lo que vamos a hacer, lo vamos a ver en un ejemplo, es despejar el n a partir de acá. ¿De acuerdo? Es una inecuación donde la incógnita va a ser el n. ¿Ya? Así que esa ecuación la vamos a dejar guardadita ahí. Y vamos a avanzar. Ya. Ya. Ahora, si nosotros tenemos la sucesión cuando el límite, cuando n tiende a infinito de este x sub n tiende a la raíz alfa, vamos a decir que la sucesión converge. En este caso particular, el método de bisección, aunque sea como simple y el menos fino de todos los métodos que vamos a ver, siempre converge, y eso es una ventaja. El número de iteraciones necesarias, aquí está lo que les decía, para obtener una aproximación de la raíz alfa menor o igual a la tolerancia épsilon, se obtiene despejando n, de acá. Entonces, ¿qué les voy a mostrar yo? Cómo despejamos n de esta ecuación que está acá arriba. Tenemos b menos a, para llegar a la fórmula que vamos a sacar. b menos a partido por 2 elevado a n es menor o igual que épsilon, ¿ya? Entonces, para encontrar el n, podemos hacer esto sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el épsilon es positivo y el 2 elevado a n también es un número positivo, ¿no es cierto? Porque es una potencia de base positiva. Entonces, si aplicamos a ambos lados, por ejemplo, logaritmo en base 2 o logaritmo natural, yo voy a aplicar logaritmo natural, me va a quedar distinta la fórmula acá, pero me da lo mismo porque obviamente en la calculadora ustedes tienen logaritmo natural y tienen logaritmo en base 10. Entonces vamos a aplicar un logaritmo que lo tiene la calculadora. Entonces al aplicar el logaritmo natural les queda que el logaritmo natural de b menos a partido por épsilon va a ser menor o igual que el logaritmo natural de 2 elevado a n, ¿no es cierto? Y esto que está acá, por propiedad del logaritmo, va a ser logaritmo natural de b menos a partido por épsilon, menor o igual que n. ¿Se acuerdan que si tenemos en el argumento del logaritmo natural un exponente, este exponente pasa para adelante? ¿Cierto? Entonces nos va a quedar que el logaritmo natural de b menos a partido por épsilon, b menos a partido por épsilon, y esto está partido por logaritmo natural de 2. Por lo tanto, el n siempre tiene que ser mayor o igual que el logaritmo natural de b menos a partido por épsilon partido por logaritmo natural de 2. Esto que está acá, estimados, es exactamente lo mismo que esto. ¿Ustedes se acuerdan de la fórmula de cambio de base o no? Si no se acuerdan de la fórmula de cambio de base, yo se las voy a anotar acá arribita. Esto es de propiedad del logaritmo. Cada vez que ustedes tienen logaritmo en base a de b, eso es lo mismo que el logaritmo en la base que ustedes quieran de b partido por logaritmo en la base que ustedes quieran de la base. Esto es fórmula de los logaritmos. Entonces, si ustedes miran esto que está acá, si llevamos esto a logaritmo natural, esto va a ser lo mismo que el logaritmo natural de el argumento, que es b menos a partido por épsilon, partido por el logaritmo natural de la base, que en este caso es 2. ¿Se fijan? Y esta expresión es lo que tenemos en la nubecita. ¿Ok? Yo lo hice con logaritmo natural, insisto, para que ustedes puedan aplicar directamente en la calculadora. ¿Ok? ¿Ya? Ya. Voy a borrar esto. Entonces, nosotros podemos decir que el método de bisección consiste en lo siguiente. Bueno, aparece otro... Vamos a un ejemplo nomás. Encuentra una aproximación de la solución de la siguiente ecuación, dado el intervalo y la tolerancia. O sea, tenemos nosotros nuestra f de x, en este caso, tenemos la f de x, que es esta, tenemos el a, tenemos el b y tenemos el épsilon. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Ya.
Lo vamos a hacer en la pizarra, sí, en la pizarra mejor. Para ir, o sea, está hecho en el apunte, pero lo vamos a hacer en la pizarra. Déjenme anotar la función, es x menos e elevado a menos x igual a 0, entre el 0 y el 1, y epsilon igual a 0.1. Ya. Entonces, ya. Entonces, tenemos lo siguiente. Por ejemplo, se supone que es resolver x menos e elevado a x igual a 0 en el intervalo entre 0 y 1 con epsilon igual a 0,1. ¿Ya? Entonces, esto que está acá corresponde a la función, a f de x. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que preocuparnos de las cosas de tipo teórico. No podemos llegar y aplicar el método de bisección sin antes ver que esta función satisface las condiciones necesarias para que podamos aplicar el método. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es que tenemos que probar la existencia de un alfa en este intervalo. ¿De acuerdo? Y para probar eso, lo que tenemos que hacer es, acordémonos, f de 0, calcular la función evaluada en 0, la función evaluada en 1, y después multiplicar los resultados. Si el resultado nos da un número negativo, estamos listos con esta primera parte. Entonces, ¿cuánto es f evaluado en 0? Nos va a quedar 0 menos e elevado a menos 0, y eso sería 0 menos e elevado a 0, ¿cierto? Sería 0 menos 1, y eso es menos 1. ¿Y qué es f evaluado en 1? Sería 1 menos e elevado a menos 1. Entonces les voy a pedir a ustedes que con calculadora me digan cuánto es 1 menos e elevado a menos 1. ¿Cuánto da? 1 menos 0,6. 0.6. Profe, ¿Sí? ¿cómo expreso la E en la calculadora? Ya, sigan los pasos que yo les voy a dictar. 1 menos Shift E, no sé qué calculadora tienen ustedes, pero Shift E, les va a aparecer una E con un paréntesis, y ahí ponen menos 1, cierre paréntesis, igual. Y les da 0.6. 0,6321, sí. Exacto. 0,6. ¿Sí? ¿Le dio? ¿Ya? 0.6. Y por lo tanto, de acá, que vamos a tener que f de 0 multiplicado por f de 1 nos da un número negativo, no importa cuánto vale. 0.6 por menos 1 nos da un número negativo, por lo tanto, la respuesta es sí. O sea, acabamos de probarlo. Segundo paso, tenemos que probar que existe una única raíz alfa en este intervalo, ¿cierto? Para probar esta segunda parte, que existe una única raíz en este intervalo, ¿qué tenemos que hacer? Probar que esto es creciente o decreciente en este intervalo, ¿cierto? O sea, tenemos que probar que f de x en el 0,1 es creciente. Es creciente, o tenemos que probar que es decreciente, ¿cierto? Una de las dos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que partir nosotros que el x es un número que está tomado entre 0 y 1, y empezar a formar la expresión, ¿cierto? Fíjense que acá en esta expresión aparece el e elevado a menos x, así que vamos a multiplicar por menos 1, y nos queda 0 mayor o igual que menos x mayor o igual que menos 1. ¿De acuerdo? Entonces después aplicamos la exponencial, y vamos a tener que e elevado a 0 es mayor o igual que e elevado a menos x, mayor o igual que e elevado a menos 1, ¿cierto? ¿Sí? Estamos formando esta expresión. Y a partir de acá, fíjense, ahora multiplicamos todo esto por menos 1, estamos formando esto, la función. Entonces nos va a quedar menos e elevado a 0, que es 1,
menor o igual que menos e elevado a menos x menor o igual que menos e elevado a menos 1. ¿Ok? Y ahora le vamos a sumar a ambos lados la x, ¿no es cierto? Porque, insisto, estamos formando esta expresión, entonces nos va a quedar x menos 1 menor o igual que x menos e elevado a menos x menor o igual que x menos e elevado a menos 1. ¿Sí? ¿Qué podemos decir respecto de esta expresión que está acá? Ah, no me va a resultar así. A ver, ¿por qué me di cuenta que no me va a resultar así? Porque no me quedaron números a los lados, por lo tanto no me va a servir usando la acotación. ¿Ya? Yo iba a formar la expresión y en el fondo iba a llegar al rango en el que se mueve la función. Pero ¿qué tenemos que ver nosotros? ¿Cómo nosotros explicamos que una función es creciente o decreciente usando la derivada? Ahí me despisté. Sacamos la derivada, entonces. Sacamos la derivada. F' de x es igual a 1 más e elevado a menos x, ¿cierto? Y es eso lo que tengo que formar, no la función. Así, ups, me equivoqué. ¿Ya? Entonces, es esta la que tenemos que formar. ¿Ya? Entonces, vamos a tener de nuevo, todo de nuevo, sorry. X mayor, entre 0 y 1. Entonces, vamos a multiplicar por menos 1. Estas vamos a formar. Tenemos que formar la derivada. Esta. ¿Ok? Ya. Multiplicamos por menos 1 y nos queda 0 mayor o igual que menos x mayor o igual que menos 1. Después aplicamos la exponencial, e elevado a 0 mayor o igual que e elevado a menos x mayor o igual que e elevado a menos 1. Y después a ambos lados, multiplicamos por menos 1 y nos queda menos 1 menor o igual que menos e elevado a menos x menor o igual que menos e elevado a menos 1. Y ahora vamos a sumarle 1. ¿Se fijan? Tenemos esta lista. Ah, perdón, no debería haberle multiplicado por menos 1 porque está con signo positivo. Así que esta pega está de más. Estamos formando esta, por lo tanto ya tenemos acotado el e elevado a menos x, ¿de acuerdo? Que está acotado por el 1 y por e elevado a menos 1. Entonces ahora le sumamos el 1 y nos va a quedar que 1 más 1, porque el e elevado a 0 es 1, es mayor o igual que 1 más e elevado a menos x, mayor o igual que 1 más e elevado a menos 1. Entonces 2 menor o igual que 1 más e elevado a menos x, mayor o igual que 1 más e elevado a menos x. ¿Cuánto es 1 más e elevado a menos 1, estimados? A ver, saquemos la calculadora. 1 más Profe, e eso elevado. le iba a decir que aún no puedo expresar la E. Me dio otro resultado. Da 1,36. Déjeme que me corrobore. Hazlo sin el shift. Si no te funciona, hazlo sin el shift, hermano. Pero en sí tengo que apretar el Aula. exponente. A ver, Aula. en la E, donde sale en la tecla, yo no sé si está con calculadora o celular. Si aparece el No logaritmo. estoy con la calculadora científica, pero... Tiene no, la tecla, estimado, que tiene la tecla que dice logaritmo natural. Sí. Ya, arriba de esa tecla, seguramente con color amarillo, Ah, y ahí está la E. ahí está la E. Entonces, Ah, ya, profe. Gracias. y ahí la aparece. Ya. Estamos de acuerdo entonces que la expresión 1 más e elevado a menos x está entre 1.36 y 2. ¿Sí? ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué podemos decir respecto de ahí? Implica que f' de x, para todo x que está entre 0 y 1, es mayor que 0, ¿no es cierto? Porque si está entre 1.36 y 2, es positiva. Por lo tanto, la función es creciente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y por lo tanto, existe una única raíz alfa en el intervalo 0,1. ¿De acuerdo? ¿Ya?
Y si no hubiese dado que la f' es negativa en este intervalo, la función es decreciente. Y la conclusión final es la misma. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? Ya. Profesora, disculpe. ¿Sí? ¿Me puedo volver? Ya, dígame. Cuando dijo de la derivada es la que tiene que dar negativa para que sea decreciente. Si la derivada, usted descubre que para el x en el intervalo le da positiva, la función significa eso, que la función es creciente. Si la derivada en el intervalo le da que es negativa en ese intervalo, entonces significa que la función es decreciente. Entonces ahí yo tengo que reemplazar como un número entre el 2 y el 1, No tiene que reemplazar números. Usted tiene que hacer este procedimiento. ¿sí? Formar la derivada para poder ¿Sí? demostrar que la derivada es siempre positiva en el intervalo o siempre negativa en el intervalo. Ah, ya, claro, porque están los números, el 2 Exacto. y el 1,6. Claro, por lo tanto usted sabe que está entre 1.36 y 2. Por lo tanto sabemos Claro, que esta derivada positivo. es positiva. Por lo tanto, Ya. si esa derivada es positiva, significa que es creciente. La función es creciente. Ya, muchas Profe, gracias. ¿podría repetir lo que dijo delante de que si la derivada es positiva, no sé qué? Es que sonó como definición y es para escribirlo. Sí. Si ustedes demuestran que la derivada en el intervalo es siempre positiva, eso implica que la función es creciente. Si uno demuestra que la derivada para x en este intervalo es negativa, significa que la función es decreciente. Y en ambos casos, si prueban que es creciente o si prueban que es decreciente, implica que existe un único alfa en este intervalo, tal que f de alfa, bueno, tal que f de alfa nos da 0. ¿Cierto? Porque estamos hablando que alfa es la raíz de la función que andamos buscando. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya, perfecto. Todo esto es a nivel teórico. Entonces ahora voy a volver a escribir la función que era f de x igual a x menos e elevado a menos x, y teníamos el intervalo entre 0 y 1, y epsilon era 0,1 o era 0,01. No, se me olvidó. 0,1 tengo anotado. 0,1, 0,1. Ya, ok. Vamos a usar el siguiente criterio. A ver, acá fíjense que tenemos nosotros que b menos a partido por 2 elevado a n menor o igual que epsilon, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a dejar de trabajar cuando se cumpla esa condición. Fíjense acá. A ver, espérense un poquito. Ya, ahí tenemos creciente, decreciente. Ya. A ver, en este caso particular, nosotros vamos a ver cuántas iteraciones son necesarias hacer para que se cumpla esto. Entonces, o sea, en el fondo vamos a ver cuántas tenemos que calcular, x1, x2, x3, x4, etc. Ya, esperen, me voy a ir a volver a la pizarra. Entonces, vamos a responder a la pregunta, ¿cuántas iteraciones necesitaremos? ¿Cuántas iteraciones necesitaremos? Entonces, acuérdense que tenemos que preguntar, b menos a partido por 2 elevado a n, tiene que ser menor o igual que epsilon. En el fondo, ¿qué estamos preguntando? Estamos preguntando el n, ¿ya? Entonces tenemos el b, que es 1 menos 0, partido por 2 elevado a n, menor o igual que el epsilon, que es 0.1. Una cosa es ocupar la fórmula y otra cosa es sacarla. O sea, la vamos a despejar. 1 partido por 0,1 menor o igual que 2 elevado a n, ¿no es cierto? Entonces vamos a aplicar el logaritmo natural. Y nos va a quedar el logaritmo natural de 1 partido por 0,1 igual, menor o igual, que el logaritmo natural de 2 elevado a n. Entonces nos va a quedar que el logaritmo natural de 1 partido por 0,1
va a ser menor o igual que n multiplicado por el logaritmo natural de 2, ¿no es cierto? Por lo tanto, nos va a quedar que el logaritmo natural de 1 dividido por 0,1 partido por el logaritmo natural de 2, el n que andamos buscando tiene que ser el menor entero tal que n es mayor o igual que este número. Entonces, tomamos la calculadora. Ya, estimado, usted que es experto en cálculos de calculadora, logaritmo natural de 1 dividido por 0,1 igual dividido por logaritmo natural de 2. ¿Ya? ¿Cuánto les dio? Este número entero. ¿Alguien lo sacó? El tiro, profe, lo estoy sacando. ¿Ya? Se oscurece temprano. Yo veo oscuro y me dan ganas de acostarme a dormir. Así. Al tiro. No sé si está bien, pero me dio 3,32. Sí, eso es. Sí. Sí, 3,32. Los compañeros corroboren el número y a otros dígitos más, pero entonces el n que vamos a considerar es el primer número natural mayor o igual que 3,32. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, ¿cuál es el primero? Mayor que 3, n igual a 4. Por lo tanto, necesitamos hacer 4 iteraciones para poder conseguir la aproximación que andamos buscando. ¿Está claro? ¿Ya? Y Sí, profe. Ya, volvamos entonces al apunte. ¿Se fijan? 3.3219. Y aquí aparece la tabla de resultados, pero nosotros vamos a hacer la pega. Vamos a hacer todo el ejercicio, no vamos a ir a mirar la tabla así frescolinamente, sino que la vamos a hacer, voy a echar a andar yo y ustedes lo tienen que terminar, pero acá, para poder corroborar, ¿ya? Espérense un poquito. En la pizarra. Ya, sabemos que en n igual a 4, o sea, nuestro alfa asterisco, nuestra aproximación que vamos a buscar, va a corresponder a x sub 4. Entonces nosotros tenemos que encontrar el x sub 4. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Perdón. ¿Cómo lo encontramos? Primero, volvemos a poner la f, voy a escribir de nuevo la f de x ahí. X menos 0 menos x, entre 0 y 1, entre 0 y 1. El a sub 1 va a ser igual a el a, este límite, y el b sub 1 es igual a 1. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, el x sub 1 va a ser igual al a sub 1 más b sub 1 partido por 2. O sea, va a ser igual a 0 más 1 partido por 2, o sea, 0.5. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos con este 0.5? Vemos cuánto es f de 0 y cuánto es f de 0.5. Ya, díctenme ustedes cuánto es f. Bueno, f de 0 nos queda 0 menos c elevado a 0, que es 1, o sea, menos 1. ¿Cuánto es f evaluado en 0.5? Necesito que me den ese numerito. ¿Cuánto es f evaluado en 0.5? Sería 0.5, lo tienen que poner acá, ¿no es cierto? 0.5 menos e elevado a menos 0.5. Me dio menos 0,10. Ya, puede ser. Déjeme sacar los 0.5 menos, Sí, profe, menos 0,10656. ¿sí? Sí. Exacto. Menos 0,1, más o menos, más o menos. Si total lo que nos interesa es el signo. Entonces este es menos 0,1, ¿ok? Entonces si ustedes se fijan, f de 0 multiplicado por f de 0.5 nos dio mayor que 0.
¿Qué significa eso? Yo siempre estoy, lo más fácil, tienen el 0, tienen el 1 y el 0.5. Si f de 0 por f de 0,5 les dio positivo, significa que la raíz está acá o está al otro lado. En la izquierda. Izquierda mirando la pantalla. Así. El 0,5. Esto es izquierda 0 mirando. y 0,5. ¿Entre dónde? Ah, Digo entre 0 y entre 0,5%. No, porque entre 0 y 0,5 nos dio positivo. Fíjense que nos dio menos 1 por menos 0,1, nos dio un producto positivo. Por lo tanto, eso significa que aquí no está la raíz. Aquí está la raíz. En el otro, o sea, si en este intervalo, si f de 0 por f de 0.5 nos hubiese dado menor que 0, negativo, significa que la raíz está en este intervalo. Como nos dio positivo, significa que la raíz está en el otro lado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por lo tanto, el a sub 2 pasaría a ser ahora el 0.5 y el b sub 2 es el 1. ¿De acuerdo? Seguimos trabajando en este pedacito. ¿Qué hacemos ahora? Para sacar el x sub 2 va a ser igual al a sub 2 más el b sub 2 partido por 2. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Va a ser 0.5 más 1 partido por 2. ¿Cuánto nos da? 0,75. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Lo mismo. Fíjense ahora, tenemos 0,5, 1, 0,75. O sea, en el fondo tenemos 0.5, 1, 0.70, bueno, lo voy a escribir abajo mejor. Y el 0.75. Entonces, ¿qué hacemos? F de 0,5 ya lo teníamos, de 0.5 nos dio negativo. Entonces tenemos que calcular cuánto es F de 0.75. F de 1 lo teníamos. ¿El F de 1 nos dio positivo o negativo? Ah, perdón. No, nada que ver. El 0, ¿cuánto De es 0,5. F en 0.75? Tomamos la calculadora y lo calculamos. 0.75 menos E elevado a 0.75 menos E elevado a menos, perdón, a 0.75. Ah, me equivoqué. 0.75 menos 0.75. Y eso nos da, ¿cuánto les dio? Chicos, 0,27. no, Voy a hacerlo. A mí igual me había dado lo mismo, profe. 0,75 menos, Menos 1,36. menos 0,75, 0,2 o no, ¿cuánto le dio? 0,27. Como 27. 0,2776 no sé qué, ¿sí? Sí. Perfecto. ¿Positivo o negativo este número? Negativo. Positivo, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que f de 0,5 por f de 0.75 nos da algo negativo. Si nos da algo negativo, al tiro, la raíz está acá. Y en ese caso, el a sub 3 sería 0.5 y el b sub 3 sería 0.75. Y sacamos el x3 y seguimos haciendo lo mismo, ¿ya? 0.5 y hasta aquí nomás llegué porque ya como que está bueno. Ah, está bueno ya. 0,5 más 0,75 dividido en 2. ¿Se fijan?
¿Entendieron el procedimiento? Y en este caso particular de este ejercicio, seguimos trabajando hasta encontrar el x sub 4. Entonces, este trabajo ustedes lo terminan en su casa y debería darles esto por resultado. Lo tienen, está la tablita hecha acá. ¿Se fijan? Nosotros estábamos en el 3, 0,75, el 0,5 y 0,75. Ahí quedamos. ¿Ya? Y ahí aparece el detalle, el desglose. Y ahí salen los valores que tendrían que darle. Y el x sub 4, o sea, la raíz alfa asterisco que nosotros estamos buscando, que en el fondo era el x sub 4, porque ya dijimos que era necesario hacer 4 iteraciones, corresponde a 0.5625. ¿Se entendió? Ya. Ahora viene tarea para la casa, pero como el jueves tenemos 2 bloques, no tengo ningún problema en que lo podemos revisar en la clase. Pero la idea es que ojalá lo traigan hecho, de forma tal de que si hay alguna duda, ustedes puedan chequear acá. Entonces, hacer lo mismo. Ahora la función de esta pregunta es esta es la f de x, este es el a, este es el b, el epsilon. La f de x es esta, el a, el b y el epsilon. Quiero hacerles una observación. En estos ejemplos, en estos 2 ejemplos que van a quedar de tarea, no aparecen las funciones trigonométricas, no aparecen seno, coseno y nada de eso. Si aparecieran en alguna función, ustedes tienen que trabajar con la calculadora en modo radianes. Porque si no, hello, los manda con unos números que no tienen nada que ver. Si por ejemplo aquí hubiese aparecido un seno de x, ustedes trabajan en modo rad en la calculadora. ¿Ok? ¿Ya? Y eso sería todo. Profe, tengo una Profe, consulta. disculpe. Dígame. No, que primero compañero. Gracias. Quería hacer una consulta respecto a que me quedó la duda cuando multiplicábamos el f de 0,5 por el f de 0,75. Espérese. ¿Acá? Sí, en esa de abajo. En esa dio negativo. El f de 0.5 nos dio negativo. Y f de Ujú. 0.75 nos dio positivo, por lo tanto la Claro. multiplicación es negativa. ¿Qué significa eso? Significa que la raíz está en este rango. Ya. Acortamos el intervalo. Por lo tanto, el a sub 3 es 0.5, el límite inferior, y el b sub 3 es 0.75, que es el límite superior. Y Eso ahora, es para el lado, así que si es positivo está al lado derecho, si es negativo es al lado no. izquierdo. Sí, escúcheme. Si le hubiese dado este producto positivo, significa que la raíz no está acá, está en el otro. Y si hubiese pasado eso, el a sub 3 hubiese sido este, y el b sub 3 el 1. Esa era mi consulta, profe, gracias. Ah, súper. ¿Ya? Ya. ¿Ok? Sí. Ya. ¿Ya? ¿Alguna Gracias. otra pregunta? Tenemos El tiempo. control, ¿cuándo será? La próxima semana, ¿cierto? Es la próxima semana. Sí. ¿El lunes día o el martes, jueves? no, perdón. Va a ser ¿cómo que el lunes o jueves? Ah, perdón. Ah, no, no sé. Lo vamos a revisar inmediatamente.